¿Es el Papa el vicario de Cristo? Jesucristo dice en Juan capítulo 8, versículo 32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Es el Papa el vicario de Cristo? Vicario, en latín vicarius, es un individuo que asume la autoridad de otro individuo al reemplazarlo o sustituirlo en sus funciones con el mismo poder y facultades. La Iglesia Católica Romana asegura que el Papa es el vicario de Jesucristo en la tierra, según el diccionario Pequeño Larousse Ilustrado del año 2001, página 1030. La Enciclopedia Católica Romana afirma que la Iglesia Católica Romana considera a su sumo pontífice la máxima autoridad en la tierra, que tiene el derecho de ejercer todo el poder y facultades de sustituir al Hijo de Dios en la tierra. Estas ideologías católicas romanas no son apoyadas en ninguna manera por la Biblia. En resumen, vicario significa un individuo que reemplaza o sustituye a otro individuo tomando su lugar con idénticos poderes y facultades. La idea general detrás del título de vicario es quien toma el lugar de o en lugar de. Solamente un hombre en el mundo religioso puede asumir este título, el Papa Católico Romano, según la Iglesia Católica Romana. Vicario es un título del Papa Católico Romano que implica su suprema y universal primacía de honor y de jurisdicción sobre la Iglesia de Jesucristo, según las enseñanzas de la Iglesia Católica Romana. El Papa Católico Romano es conocido por dos títulos oficiales, Obispo de Roma y Vicario de Jesucristo, ambos títulos fabricados por esta secta religiosa. El primer registro del concepto vicario de Cristo se remonta al siglo II de la era cristiana. El segundo registro se encuentra en las epístolas del teólogo Tertuliano en el siglo III. El tercer registro del concepto vicario de Cristo apareció en el siglo V y fue utilizado por el clero católico romano para hacerle referencia al Papa Gelasio I. Las mentiras de la Iglesia Católica Romana. Vicarius Christi. La Iglesia Católica Romana declara que el Papa, obispo de Roma y sucesor de San Pedro, es el principio y fundamento perpetuo y visible de unidad de los obispos y de sus fieles seguidores. Como vicario de Cristo y pastor de la Iglesia, puede ejercer la potestad plena, suprema y universal con entera libertad, según el Catecismo número 852. Las Sagradas Escrituras declaran en 1 Corintios capítulo 3 versículo 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Él es el único fundamento. 1 Pedro capítulo 2 versículo 25 dice, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Las Sagradas Escrituras testifican con gran claridad que solamente Jesucristo es el fundamento de todo. Hebreos capítulo 13 versículo 20 también confirma que Jesús nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas mediante la sangre del pacto eterno. Jesucristo es cabeza de la verdadera iglesia, según Efesios capítulo 5 versículo 23, y es quien tiene toda potestad suprema y universal, y no el Papa romano, que es un hombre mortal. El título vicario de Cristo fue inventado por la Iglesia Católica Romana para imponer su autoridad sobre los demás. La Iglesia Católica Romana declara que el Señor Jesucristo designó al apóstol Pedro el fundamento visible de su iglesia cuando le entregó las llaves de ella. Mateo capítulo 16 versículo 18 dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El Señor Jesucristo se está refiriendo a Él mismo como esa roca y no a Pedro. Las Sagradas Escrituras declaran que el apóstol Pedro nunca se consideró vicario de Cristo, y él confesó que no era la roca sobre la cual se edificaría la iglesia. La Iglesia Católica Romana ha engañado a sus seguidores por muchos siglos enseñándoles doctrinas erróneas y antibíblicas. La función principal de esta institución religiosa siempre ha sido contradecir todo lo que la palabra de Dios enseña. El apóstol Pedro confesó en 1 de Pedro capítulo 2 versículos 4, 7 y 8, acercándoos a Él, al Señor Jesucristo,
piedra viva, desechada ciertamente por los hombres. La piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. En ningún lugar de la Biblia el apóstol Pedro mencionó haber recibido de parte del Señor Jesucristo la primacía sobre la iglesia, ni el cargo de sustituto o vicario. Al presentarse lo hizo como siervo y apóstol de Jesucristo, según 2 de Pedro capítulo 1 versículo 1. Si los papas romanos actuales dicen ser los sucesores del apóstol Pedro, es extraño que ahora reclamen títulos que el mismo apóstol nunca manifestó haber recibido. La Iglesia Católica Romana declara que el Señor Jesucristo designó al Papa Romano como su vicario y representante en la tierra con el propósito de enseñar, gobernar, dirigir, animar y servir a todos los fieles. Ellos dicen que el Papa está en la tierra para asistir y ayudar al Espíritu Santo con la misión de representar al Señor Jesucristo. El Espíritu Santo. La Biblia declara en Juan capítulo 15, versículo 26, cuando venga el Consolador, que yo, o sea Jesucristo, les enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él testificará acerca de mí. En Juan capítulo 16, versículo 7, Jesucristo dice, pero les digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes. El verdadero representante del Señor Jesucristo en la tierra no es el Papa romano, ni hombre alguno, sino el Espíritu Santo que el Señor prometió enviaría, según Hechos capítulo 2 versículos del 1 al 13. El Espíritu Santo es el que ministra a la iglesia del Señor y nos guía a toda verdad y hace milagros de sanidad y nos fortalece espiritualmente en medio de las pruebas. Él nos protege y nos inquieta a que procedamos al arrepentimiento. Ningún hombre puede asumir autoridad total sobre la iglesia del Señor porque Él es su cabeza. ¿Necesita el Señor que sus apóstoles o que el Papa actúe como su vicario? Él no necesita sustituto porque Él cumplió su promesa de enviar al Espíritu Santo. Reemplazar o sustituir es tomar el lugar de alguien, según definiciones de la terminología católica romana. Jesucristo nunca insinuó que necesitaría ser sustituido por algún hombre en la tierra. En Mateo capítulo 28, versículo 20, el Señor prometió estar con sus discípulos y con los que le busquen todos los días hasta el fin del mundo. Efesios capítulo 1, versículo 22 dice, y sometió Dios todas las cosas bajo sus pies, bajo los pies de Jesucristo, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. La palabra de Dios es bien clara. Amigo o amiga, te invito a recibir a Jesucristo como tu único y exclusivo Salvador. Él te dice en Apocalipsis capítulo 3 versículo 20, He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hechos capítulo 16 versículo 31 dice, Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Acepta a Jesucristo hoy, pausa el video en la próxima página y di la oración en voz audible.